Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Quédate conmigo porque hoy me acompaña un invitado muy especial. Óscar Feito es podcaster y consultor de estrategia digital con más de 20 años de experiencia. Licenciado en Ciencias Económicas, Óscar ha participado en cientos de proyectos digitales de éxito, incluyendo la creación de Sopol, empresa pionera de publicidad contextual en Internet. Actualmente, Óscar se dedica a ayudar a empresas y emprendedores independientes a diseñar y ejecutar estrategias de marketing digital para atraer, fidelizar y convertir audiencias en Internet. Además, es el creador de la Academia de Marketing Online, uno de los podcasts más escuchados sobre emprendimiento y negocios digitales, que acumula casi 4 millones de descargas y reúne a miles de oyentes diarios. Bueno, bienvenido, Óscar. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por concedernos esta entrevista, por dedicarnos un ratito de tu tiempo, que al final es lo más valioso. Estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Lorena, y nada, lo mismo te digo, porque que quieras hablar conmigo, pues ya te digo, para mí es un honor y encantado. Voy a empezar con una pregunta que le hago siempre a la gente que viene, cuando vienen expertos en marketing o que viene gente que trabaja en el sector, ¿Sí? y es, ¿en qué momento crees tú que se encuentra el marketing digital en este momento? ¿Cómo lo definirías? Pues yo creo que es un momento de explosión en el sentido de que es mucho más ubicuo de lo que era antaño, ¿no? Es decir, antes el marketing era como una cosa que era una división que afectaba a las grandes empresas, ¿no? Tenían su departamento de marketing y punto. Y como mucho, pues alguna pyme, pues a lo mejor tenía el chaval que se ocupa de los ordenadores y de vez en cuando hace algo en Facebook. Ahora lo que yo veo, si tuviera que decir una sola cosa, es como que ya todo el mundo, desde el que quiere vender sus trastos en Wallapop hasta el que está buscando trabajo y quiere hacer un currículum muy molón y muy llamativo y hacerse una página personal en un About Me y, digamos, construir su marca personal, incluso con el propósito no de emprender, sino de crecer profesionalmente, está utilizando el marketing. Y entonces yo lo que veo que ha cambiado es eso, ¿no? Ha habido, por un lado, una democratización en lo que es la generación de contenidos, donde mucha gente ha empezado a crear blogs, a hacer TikToks, a compartir sus historias, sus recetas y sus historias en Instagram, muchas veces sin el concepto de estoy construyendo un negocio, que a lo mejor eso ha venido después, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que el marketing se está convirtiendo en una herramienta transversal, como puede ser saber, a ver, es un poco exagerado, no es como leer o escribir, aunque muchos de marketing bien harían en estudiar un poco y repasar eso, pero ¿entiendes lo que te digo? O sea, como que es algo que es muy cotidiano ya, que ya es algo cada vez más cotidiano. O sea, yo veo mis hijos pequeños, bueno, pequeños, son ya adolescentes, vamos, tienen casi 16 años, y las cadenas que forman, que sus posts en Instagram tengan repercusión, que sus TikToks se vean, que se interactúen, ¿qué tal? Están aplicando conceptos de marketing que hace 10 años estaban reservados a grandes organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que quizás el cambio más radical es que cualquiera que nos pueda estar escuchando ahora, independientemente de su situación económica o sus objetivos empresariales o de negocio o de cualquier tipo, o simplemente que le guste el aeromodelismo y quiera montar una página en Facebook o hacer TikToks de cómo hacer aeromodelismo, tiene que utilizar y tiene que familiarizarse con el marketing, con lo cual yo creo que eso es un cambio brutal. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, era lo que hablábamos, bueno, lo que has comentado tú ahora, de que tú al principio abrías un blog y a lo mejor lo abrías pues, para escribir un poco sobre los temas que te gustaban o para escribir un poco lo que habías investigado acerca de eso. Y luego el negocio venía después, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que no es consciente de que está construyendo su marca personal o que está construyendo lo que podría ser un futuro negocio online en el momento en el que empieza, lo tiene como un hobby y luego tiene un potencial brutal. Sí. Llevas 20 años haciendo negocios en Internet. Has ayudado también a emprendedores a que consigan vivir de sus negocios digitales. Y por eso tengo que hacerte esta pregunta, porque yo creo que tú nos puedes dar como una perspectiva, una vista de pájaro de los negocios online. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de emprender en digital? Bueno, yo creo que para mí lo mejor es, para mí personalmente, y digo que esto es una cosa que tiene que configurar cada uno, y está muy bien que sea una de tus primeras preguntas, porque a mí es lo que más me gusta, digamos, hablar, como decía un socio mío, a calzón quitado, que me parece una expresión bastante curiosa, sobre los objetivos que tiene cada uno. Tú fíjate que has dicho ayudar a muchos emprendedores a vivir de su negocio. Sí, algunos ese es su objetivo, pero no todos.
Para muchos es decir, oye, si tú tienes un buen trabajo y te gusta y te diviertes y es enriquecedor y tienes flexibilidad y montas un negocio alrededor de tu hobby que te da 1.500 euros al mes, que no va a vivir toda tu familia de eso, pero tienes un extra de 1.500 al mes haciendo algo que te gusta, me parece un negocio de éxito, no, aunque no vayas a vivir de ello, ¿no? Con lo cual, ahí, efectivamente, el primer paso es entender un poco lo que quiere cada uno. Yo lo llamo la barra de energía, ¿no? Y es un poco esa brújula que nos sirve de norte para saber un poco hacia dónde vamos y si vamos bien o vamos mal, que no depende ni de los followers ni necesariamente de los ingresos, depende de si nos estamos acercando a ese objetivo que teníamos. Para mí, la ventaja fundamental es la libertad. Es la libertad que te da para ir a tu aire. Esa es la principal ventaja. O sea, el hecho de que yo ahora mismo tengo la tranquilidad de que yo dependo de mí mismo. Como digo yo, necesitas un ordenador, acceso a internet y un cerebro medianamente funcional. No digo que tengas que ser brillante ni especialmente inteligente. O sea, fíjate, medianamente funcional, es decir, que sepas más o menos operar. No mucho más, no mucho más. Entonces, con eso, yo sé que a mí no me va a afectar un ERTE. Yo no voy a llegar un viernes y voy a ver caras largas en la oficina y de repente todos tres llorando porque han despedido al 30% de la plantilla. ¿Y qué hago ahora? O sea, esa sensación, yo no quiero depender de eso. O sea, yo no quiero que mi vida dependa de que un buen día, pues por circunstancias ajenas a mí o por una situación coyuntural o de mercado o de mala gestión o de lo que sea, yo me encuentre en la calle buscando un trabajo para que alguien me pague. Yo prefiero depender de mí mismo. Para mí, el emprendimiento es la libertad de depender de ti mismo. Lo harás mejor o peor, tardarás más, será también, obviamente, tiene inestabilidad, pero depende de mí. O sea, si yo quiero ganar más dinero, hago más consultorías, punto, o me las busco. No necesito que un jefe me promocione o me diga, oye, pues mira, este mes vas a tener 3 días más de vacaciones. Yo, ¡wow! ¿Sabes? O un bonus, si yo quiero un bonus, me lo tengo que ganar ese bonus y lo puedo tener. Y me puedo coger los viernes libre como si me cojo los miércoles libre. O sea, esa libertad, para bien y para mal, porque me preguntabas también qué es lo malo. Y eso mismo es lo malo. O sea, esa misma libertad es lo malo. Porque al final, independientemente de que estés emprendiendo por tu cuenta, como autónomos, digamos, o profesionales independientes, o tengas una empresa, y estés en teoría más acompañado, en realidad el emprendedor, la emprendedora, pues estamos solos ante el peligro. Y eso también, pues claro, el otro lado de la moneda de esa libertad de hacer lo que quieras es la libertad de hacer lo que quieras. Es decir, te puedes equivocar tú solo una y otra vez. Por lo tanto, el depender de ti mismo da vértigo. Da vértigo cuando llega agosto y nosotros que tenemos un negocio que va mucho, por ejemplo, en torno a agencias y marketing y negocios, que para todo el mundo y en agosto, pues a lo mejor ganas 1.000 euros. Y dices, que a ver si voy a ser capaz de levantar esto otra vez en septiembre. Y entonces eso pues asusta un poco de decir, oye, si yo me pongo malo, ¿qué pasa? Porque a mí yo no tengo ni permiso pagado, ni tengo... Mira, a mí me tocó hace poco, es curioso, estar en una mesa electoral en las elecciones aquí en Madrid, que fue un 4 de mayo, y la gente decía, no pasa nada, el lunes 3 descansas el lunes 3, como estás solo, te lo tomas tal. Digo, mira, a ver, yo lo que hice fue el día 3, que fue festivo en Madrid, trabajar todo el día, porque el martes iba a tener que estar 12 o 14 horas en una mesa electoral y nadie me iba a pagar el día siguiente. Y claro, todos en la mesa encantados porque al día siguiente podían entrar 5 horas más tarde a trabajar. Si yo me pierdo el lunes, me pierdo el martes y el miércoles entro 5 horas más tarde a trabajar, a lo mejor este mes no cobro. Tan sencillo como eso. Entonces, porque es una semana entera de no hacer trabajo. Y entonces ahí está el inconveniente. Ese es el inconveniente, es que muchas veces vas a tener que tomar decisiones muy difíciles, como decir, estoy francamente cansado y necesito unas vacaciones. Entonces, voy a asumir que si yo no publico un podcast esta semana o este mes, no voy a ganar dinero de los patrocinadores, por ejemplo, pero necesito respirar. Entonces, vas a tener que tomar decisiones, que es la responsabilidad que conlleva esa libertad. Entonces, yo creo que ahí es los pros y los contras resumidos en lo mismo, que es esa libertad. Totalmente, yo sí, totalmente me siento muy identificada con eso porque yo el año pasado, antes de cumplir los 2 años de mi emprendimiento, llevaba justo casi 2 años sin tomarme vacaciones, de nada. O sea, había estado trabajando full porque también, ahora hablaremos de si es tan... Sí, emprender online es tan fácil como nos cuentan a veces, pero bueno, full, no tenía vacaciones y yo me acuerdo que tuve que decir, necesito unas vacaciones y tomar la decisión de tener que trabajar la mitad. Me iba a la mitad de mes, pues trabajaba la mitad, cobraba la mitad, etcétera, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que es una de las cosas que
de una de las tantas cosas que no te cuentan Sí. o que por lo menos no te lo cuenta todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Como consultor y como mentor de negocios digitales, ¿cuál crees tú o con qué bloqueos son los más comunes con los que te encuentras, obstáculos más habituales con los que te encuentras entre tus alumnos, entre tus mentorizados? Yo lo que veo es que hay mucho énfasis en canales y herramientas que, digamos, es normal y son útiles y son necesarias, ¿no? Es decir, nos bombardea mucho con técnicas, ya sean conceptos más grandes como growth hacking o yo qué sé, o embudos o tal, o funnel marketing, o sea, un poco todo esto, o ya cosas más específicas como un podcast o automatizaciones o copywriting o storytelling. Entonces, yo lo que veo es que muchos negocios, tanto emprendedores independientes, que lo que quieren es quizás trasladar su actividad profesional a la red, como pues, terapeutas o psicólogos o coaches o consultores, como empresas, incluso empresas que vienen a mí porque necesitan ayuda en el marketing, ¿no? Entonces, lo que llevan mucho tiempo, digamos, navegando ese río de iconos y logos y acciones y estrategias, cuando en realidad el marketing es mucho más sencillo de lo que queremos, de lo que queremos hacerlo parecer, ¿no? El marketing en realidad va de personas y va de entender a qué personas tu negocio puede ayudar, ya sea tu producto, ya sea tu servicio, ya sean tus contenidos. Entonces, lo mejor que uno puede hacer realmente es investigar y pasar tiempo entendiendo realmente quién es su audiencia y qué quiere. O sea, yo, por ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento entender que buena parte de mi audiencia realmente no aspira a vivir de su blog, no aspira a vivir de su podcast, no es eso lo que quieren. O sea, ojalá, y muchos sí, y es un objetivo, ¿no? Pero muchas veces no es eso. Entonces, cuando empiezas realmente a bucear y entender qué es lo que quiere tu audiencia, es muy fácil comunicarte con ellos de forma natural. Y sí, puedes usar luego storytelling o podemos utilizar un podcast como este que tiene ciertas ventajas a la hora de transmitir el mensaje o conectar, pero no es el negocio. Entonces, respondiendo precisamente a tu pregunta de cuál es el bloqueo o el problema, es que se bloquean con canales. A lo mejor llevan un año parados por si hacen una estrategia de Instagram con directos cada semana o webinars automatizados o un podcast. Y llevan un año bloqueados, cuando en realidad no es tan importante. No es tan importante. O sea, obviamente lo ideal sería poder hacer un poco de todo para ver qué encaja mejor con tu forma de ser, dónde se ponen en valor tus ventajas competitivas, si es hablando, si es en vídeo. Tú tienes las dos cosas, o sea, tú se te da bien el vídeo, se te da bien el audio, yo el vídeo soy nefasto, pero es lo que hablo por los codos, con lo cual tiro por ahí. Pero lo importante es la base, es el fundamento. O sea, la frase esa manida de que el árbol te impide ver el bosque, que son cursi de narices, pero es que es muy real, porque aquí tenemos el árbol de Clubhouse. O sea, ahora gente paralizada, yo no iba a lanzar mi podcast, pero no lo lanzo a ver qué pasa con Clubhouse. ¿Qué más da lo que pase con Clubhouse? No, es que si lanzo un podcast y luego resulta que lo que tira es Clubhouse, ¿qué más da? Es decir, o decir, no, es que me voy a meter en TikTok, pero no sé si estar en Facebook. A ver, todas las redes sociales tienen mínimo 500, 600 millones de personas. ¿Se te queda corto? ¿Necesitas ir a otra porque se te quedan cortos estos 600 millones de personas? Y entonces se quedan ahí, hay mucho bloqueo en eso. Y cuando intentamos quitar el ruido, por eso yo cuando empiezo a trabajar con gente, ya sea cursos online o sean procesos ya de mentorización más largos, siempre empezamos, bueno, primero por esos objetivos personales y segundo, en entender muy bien quién es el público al que nos estamos dirigiendo, cuáles son las necesidades que tiene este público concretamente, cómo les afectan, o sea, profundizar realmente en los problemas, porque cuando los entiendes y puedes traer de tu experiencia personal, de tu formación, de tus, no sé, de la experiencia que tengas como médico, psicólogo, coach o consultor o lo que sea, es muy natural la forma, sí. El marketing es muy natural, o sea, luego que si haces una secuencia de 3 mails o 10 o un PLF o un webinar, en el fondo esos son los canales y las herramientas. Entonces, yo creo que la laguna gorda está en entender que esto lo estamos haciendo para personas y, por lo tanto, si tú realmente quieres crecer, lo mejor que puedes hacer es entender muy bien a la persona que está al otro lado. Y ahí es donde se suele fallar bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Además, que es que hay tantas cosas que si tuviéramos que estar en todas partes, no podríamos, no tenemos tiempo material para estar en todos sitios. Y... No, ni ser el mejor en todo, ni ser el primero en podcast, o el primero en Instagram, o el primero en tal. Nos fijamos en esas cosas que tú bien sabes, los seguidores o no sé qué, y entonces empezamos a fijarnos en métricas absurdas y hacer cosas absurdas para llamar la atención de la gente, cuando la forma de llamar la atención de la gente es entendiendo muy bien qué es lo que quiere, porque entonces es cuando captas la atención. O sea, no hay una fórmula para escribir titulares,
no hay una fórmula mágica para escribir emails o storytelling. Hay fórmulas, pero la clave es entender qué es lo que le va a llamar la atención a esa persona y luego usar el canal que te guste. O sea, es verdad, oye, a ver, esto también hay que entender cómo funcionan estas herramientas y utilizarlas, ¿no? Pero no es todo. Exacto. Tener un negocio online es para todo el mundo, porque, bueno, no sé, si fuera por los mensajes que nos llegan a veces, parece que cualquiera puede empezar con su negocio y puede ser su propio jefe y puede trabajar desde donde quiera y todo esto. Y yo no sé si hay algo que no nos están contando. Mira, yo creo que otra vez es que depende de que es que no hay una sola forma de crear un negocio. Entonces, sí creo que es para todo el mundo, pero cada uno lo tiene que ajustar a su expectativa y a su realidad y a su necesidad y a sus aspiraciones. Tener un negocio como, yo qué sé, montar el próximo Facebook y contratar a 1000 personas y montar oficinas en todos los países y pasarte el día en aviones y levantando cientos de millones de inversores, modelo tradicional de startup, no creo que sea para todo el mundo. Y yo lo he pasado eso, yo lo he vivido, montamos una empresa, teníamos inversores, oficinas, empleados, la vendimos y es complicado. Porque, bueno, pero oye, luego siempre te puedes asociar con gente que complemente esas cosas y ya está. Pero el prototipo de emprendedor tipo el Mark Zuckerberg de turno, el Elon Musk de turno, hay que ser, yo creo que sí que hay que ser de una pasta especial para eso. No quiere decir que tú no puedas emprender ese tipo de negocio como parte de un equipo, entendiendo cuáles son tus ventajas competitivas y tal. Pero como te decía al principio, si a ti te apasiona la cocina y lo que quieres es hacer vídeos de cocina en Instagram y que te patrocine una marca y ganarte un dinerillo extra y divertirte grabando esos vídeos, aprovechando que a ti te encanta la cocina o los viajes y, digamos, profesionalizando eso con una estructura, no como negocio para ganar más dinero, sino para que tu mensaje sea más eficaz, que sea mucho más gratificante para la gente que te ve, construir una comunidad y que la gente te diga lo bien que lo haces y lo mucho que le ha gustado a su familia cuando han hecho ese plato y no sé qué, y que tú encima ganes un dinero porque te patrocinan unas marcas o tienes publicidad o vendes un infoproducto, y eso sí que creo que cualquiera lo puede hacer. Eso es lo que hablábamos al principio, que si no es por X, es por Y. Mucha gente lo está haciendo sin darse cuenta. O sea, yo veo el tema te pongo el ejemplo de Wallapop, o sea, ya ves gente que se está comprando las lamparitas de no sé qué para enfocar bien los productos, ponerlos muy bonitos y que se vendan mejor su producto en Wallapop. Está emprendiendo en realidad, porque el marketing online no es más que el conjunto de técnicas y estrategias y conceptos que utilizamos para atraer y fidelizar y convertir audiencias. En el momento en el que tú lo que quieres es atraer a alguien a la tabla de surf que estás vendiendo en Wallapop y quieres que no se vean los ronchones y que quede muy bonita, estás haciendo marketing, estás construyendo realmente un negocio, o sea, estás atrayendo una audiencia y la estás convirtiendo, estás generando una respuesta. Por lo tanto, mucha gente está emprendiendo siquiera sin saberlo. Es cierto que si esta gente tiene la idea de que emprender solo es ese modelo o bien ese modelo online de startup y tal y montar esa empresa, o el modelo más tradicional aún de alquilar un local, contratar gente, unas licencias de apertura y emprender en ese sentido, un restaurante, una cafetería, una peluquería, un tal, pues es verdad que mucha gente se puede echarse para atrás. Por eso creo que es bueno entender que hay muchos tipos de negocio que mucha gente ni siquiera pensaría que está construyendo un negocio, pero cuando lo ves como un negocio, yo creo que va a ser más gratificante, va a ser más sostenible, va a ser más rentable, que a nadie le amarga tampoco que eso que te gusta sea también un poco más rentable, y yo creo que sí que se puede adaptar a todo el mundo de una forma u otra, no de la misma forma, claro. Claro, claro. Importante ahí también lo que hablábamos al principio de definir objetivos, definir para qué realmente yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Si tuvieras que definir bases o fundamentos o cosas imprescindibles que tendría que tener un negocio online, por lo menos, por ejemplo, para ser rentable, para poder eso significar ya sea un extra o ya sea un sueldo para un emprendedor, ¿qué bases serían estas? Bueno, yo creo que lo primero es, como decíamos antes, entender quién es tu público y cuáles son las dificultades que pueden tener para algo, ¿no? Aquí también es verdad que a veces se nos va un poco la pinza y pensamos que nuestro negocio, nuestra propuesta de valor tiene que erradicar el hambre, ¿sabes? Descubrir la vacuna del SIDA y que si no todo lo demás no es valioso. Todo es valioso, o sea, el ocio, la diversión, echarse unas risas, cocinar, o sea, todo esto tiene una propuesta de valor. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender qué aportamos, o sea, es decir, qué podemos aportarle a la gente, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que realmente tenemos que
hacer una pequeña distinción que es entre el valor que podemos aportar y por qué está la gente dispuesta a pagar. Vale. Lo que vemos es que la captación de audiencia no significa la generación de un negocio rentable. Hay mucha gente que es verdad que se pierde en esto de empezar a captar audiencia, por lo tanto empiezas a generar contenidos y a generar lead magnets y a captar suscriptores y a convertir y a compartir cosas en redes sociales de todas las formas que sabes tú y que me has enseñado, de los carruseles y el no sé qué y los directos y tal, y construyes una gran audiencia en torno a algo como puede ser la cocina o los viajes, pero eso no equivale a un negocio rentable. Entonces, lo que hace falta para construir un negocio rentable, digamos, esos pilares o esas bases que comentábamos, es primero entender quién es tu público objetivo y qué dificultades tiene, que repito, que la dificultad no es transformar el mundo necesariamente, puede ser algo mucho más liviano y mucho más tranquilo, ¿no? Sí hay que captar esa audiencia, hay que ver qué mecanismos vamos a hacer para que realmente la gente comprenda tu propuesta de valor y qué puedes hacer por ellos y por qué te van a confiar en ti, por qué te van a conceder el beneficio de la duda de que tú sabes de esto o que tú les puedes ayudar en esto. Y por último, convertir ese interés en dinero, que ahí es donde falla mucha gente, porque sí que es verdad que hay gente que se pone a compartir vídeos en YouTube y no sabe muy bien cómo ni por qué, pero se encuentra con 1 millón de suscriptores. Y luego hemos visto 1000 ejemplos, y pues voy a vender una camiseta y vendes 3. Y esto se ha hecho mucho ruido sobre estas cosas, pero es verdad, o sea, el concepto de influencia, donde tú puedes tener una audiencia que le encanta lo que haces, pues los chavales esos que juegan a los videojuegos. Juegan a los videojuegos y tienes 1 millón de personas viéndote, pero llega un momento en el que, claro, mucha de la gente que te está viendo son chavales de 12, 14 años que tampoco tienen un poder adquisitivo y que tampoco necesariamente te van a hacer millonario. O sea, ¿quiénes se hacen millonarios? No, los que van más allá de eso y ya introducen unos mecanismos de patrocinios y de otro tipo de cosas con marcas, o sea, que van un paso más allá en lo que es la conversión de esa audiencia, de ese interés que has generado, en monetizarlo, ¿no? Que ahí es donde está muchas veces la dificultad. De hecho, es una pregunta que tenía para más adelante, pero te la voy a hacer ahora ya que vamos con ello, porque obviamente los negocios online tienen que tener esa parte de ayuda a los demás y obviamente en Internet consumimos, todo lo que consumimos es contenido, ¿no? Y eso es lo que hacemos, pero luego está esa parte de ventas, esa parte de tener que salir ahí fuera y comunicar y monetizar esa marca. Porque hay veces que se nos hace tanta bola la venta a los emprendedores pues digitales. Es muy fácil porque entiendes, porque hay un salto entre lo que es, la gente interpreta que no entiende la venta como la propuesta de valor. Entiende que la venta es otra cosa que va aparte, entonces entienden lo de aportar valor con contenidos, entienden que es valioso hacer un webinar, pero no creen en el valor de lo que están vendiendo. Entonces, ahí tienen ese shock de decir, bueno, a mí la parte de aportar valor me va muy bien, pero la parte de vender no. Eso es que no estás aportando valor a través del producto que tú vendes, porque si tú crees en el producto que estás vendiendo, el valor tendría que estar muy claro. Yo te puedo dar valor en un webinar de 1 hora donde yo te voy a explicar las claves para lanzar un podcast. Eso es valor y eso me va a servir para atraer a una audiencia y que digan, ostras, este tío sabe de esto, le voy a conceder el beneficio de la duda. Esa propuesta eso es parte de mi propuesta de valor, es decir, atraer a personas que vean ese webinar. Ya está, pero otra propuesta de valor para otro segmento de esa gente que quiere ir un paso más allá es venderles un curso online, donde ya no es un webinar de 1 hora, sino que es eso mismo, pero 10 horas de formación online. Eso es una propuesta de valor igual que la anterior, con la diferencia de que es más sofisticada, está más estructurada, es más extensa y por lo tanto tiene un precio, pero sigue siendo una propuesta de valor, como puede ser el contenido gratuito, solo que esta tiene un precio. ¿Por qué? Porque tiene otro componente superior. Y aún así luego puede haber otro pequeño segmento de personas que no quiere hacer el curso online, pero que quiere que tú estés con ellos 5, 6, 8, 10 semanas montándolo, o que tú vayas a su empresa para explicarle lo mismo, pero en el contexto de su sector. Entonces, una propuesta de valor que sería ayudarle a la gente a crear un podcast, esa propuesta de valor se puede ofrecer de forma gratuita, se puede ofrecer de pago como un curso online, como un infoproducto, se puede ofrecer como una formación in company, se puede ofrecer como una consultoría, se puede ofrecer como una formación para una escuela de negocios que te va a pagar por la hora porque tú vayas a impartir ese mismo contenido. Lo importante es la propuesta de valor para quién es útil. Luego hay distintas formas de ofrecer eso. Es como cuando tú vas al supermercado y hay alguien que te está dando muestras de una comida, de unas salchichitas, bueno, pues te da 2 o 3 y dices, pues está muy bien, dame más. No, cómprate el paquete. Claro, entonces es un poco mismo concepto, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le da miedo vender porque entiende que hay una separación entre la propuesta de valor o que el concepto de aportar valor y ganar dinero son excluyentes.
Y esto es un tema que tiene más que ver un poco con la educación financiera y la forma en la que nos han educado, como que ganar dinero es malo, que es egoísta y que uno no puede ayudar y ganar dinero al mismo tiempo. Yo creo que esto es un error conceptual donde dice, bueno, y si tú tanto quieres ayudar, ¿por qué no lo das todo gratis? ¿Por qué no das tus cursos gratis? Pues muy sencillo, porque es que entonces a los 3 días tendría que dedicarme a otra cosa y no ayudaría a nadie. No tengo ningún problema en decirlo. Es decir, claro, yo quiero ayudar a la gente a construir negocios y también quiero ganar mucho dinero. Es tan sencillo como eso, pero yo entiendo que la mejor forma de yo realmente conseguir todo el dinero posible y estar muy cómodo y vivir fantásticamente bien es realmente consiguiendo que avance la gente. Algunos lo van a hacer gratis y van a avanzar y otros pues van a querer una implicación mayor, van a querer mejores herramientas, van a querer mejores formaciones, van a querer más atención y, oye, no te digo que una forma sea correcta o no, pero tú tienes que entender que hay distintas formas de ofrecer valor. Y luego distintas cosas de conseguir a cambio, porque dices, bueno, entonces, ¿de qué te sirve ese 80% de gente que nunca te va a comprar nada? Pues fácil, porque ese 80% de gente que no va a comprarme nada a mí, a lo mejor sí va a comprar un hosting que yo puedo monetizar vía una afiliación. O a lo mejor va a ver mis vídeos, no va a comprar nada, pero voy a conseguir pues 50.000 suscriptores o 30.000 o lo que sea, como tengo ahora mismo en YouTube, y eso pues me genera unos ingresos publicitarios, aunque en teoría ese usuario gratuito no me aporta nada, pero sí que me aporta. Me está aportando feedback, me está aportando comentarios y testimonios que luego me sirven también para vender otro tipo de cosas. O sea, todo el mundo te aporta algo. Y esto es un poquito también lo que hay que saber aprovechar. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión y yo siempre lo digo que al final incluso la gente que está ahí, que no ha comprado el producto de pago, puede ayudarte a generar negocio. Sí. ¿Qué papel juega, ya para ir terminando, y luego nos hablas un poco de tu podcast, qué papel juega la marca personal a la hora de desarrollar nuestros negocios online? Pues yo creo que la marca personal es mínimo el 50% de lo que estamos haciendo, porque nos hemos centrado realmente en cosas muy objetivas, que es la propuesta de valor y qué problemas ayudamos a resolver. En este caso, pues gente que quiere emprender o que quiere convertir su conocimiento en un negocio paralelo, lo que sea, estamos hablando de eso, ¿no? Y de las técnicas y herramientas, pero yo no soy la única persona que lo hace y tú tampoco. Es decir, hay mucha gente que ofrece la misma propuesta de valor, igual que cuando tú vas a una tienda, pues hay muchas marcas de zapatillas, por ejemplo. Entonces, yo creo que la marca personal, que se empieza ya a usar indistintamente para profesionales independientes o las caras visibles de un negocio como podemos ser nosotros, o la marca personal de un Starbucks o de una marca, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra la segunda parte, que ya no es solo el valor que tú puedas aportar objetivamente de qué le vas a ayudar a esta persona, pues obviamente unas zapatillas pues es para andar o para correr. Ahí hay un valor objetivo. Un curso de podcasting te ayuda a crear un podcast, perfecto, pero el cómo lo haces es lo que va a hacer que quieran invertir en tu curso de podcasting o en otro. Porque hoy en día todos los sectores están bastante saturados, es decir, hay mucha oferta en todos los sectores. Entonces yo creo que la marca personal es crucial porque es lo que va a hacer que la gente quiera pasar tiempo o invertir dinero en aquello que tú haces de consultoría, de asesoría, de formación, o si tienes alguna herramienta, o si tienes una herramienta de email marketing, o si tienes un CRM, o si tienes cualquier cosa que tú tengas, cumple un propósito y cumple un valor concreto y objetivo, y eso es una parte, perfecto, pero el otro es qué me transmite a mí emocionalmente esta marca, qué me transmite a mí esta persona o esta herramienta. Y el poder de las emociones es una cosa que cada vez, y sobre todo en la era esta post-COVID, yo creo que va a ser cada vez más importante y se ha puesto de manifiesto, ¿no? Donde ya no me importa tanto, o sea, si yo tengo 10 cursos de podcasting, quiero hacerlos con este tío. ¿Por qué? Porque le he escuchado 20.000 veces y es como si le conociera y me gusta la forma que tiene y me da un feeling, o me da una sensación o me provoca una cierta emoción, pues oye, de más tranquilidad, o que oye, que esto tampoco es para aquí agobiarse, y me gusta eso, o no. O hay gente que a lo mejor prefiere a alguien mucho más cañero, o un mentor o una mentora que te va a ir a saco, que va a tener otro enfoque, que va a ser menos rollo paternalista como puedo ser yo, y quiere algo mucho más de, oye, ya está, es que no pasa nada, la propuesta de valor es la misma, las dos personas podemos ayudarte a lanzar un negocio, una marca, pero el con quién lo haces, pues eso es la marca personal. Entonces, nosotros que estamos en sectores donde realmente hay tanta competencia, si eres un profesional que ofrece tus servicios de forma independiente, el autónomo 2.0, o sea, como ha sido toda la vida el cerrajero, el pintor, el ebanista, el fontanero, hoy por hoy se tiene que aplicar también al mundo online. Igual. Claro.
Wow, qué interesante. A mí me gustaría que habláramos ahora de tu podcast, la Academia de Marketing Online, que sin duda para mí es uno de los referentes en materia de marketing en habla hispana, y me gustaría saber cómo surgió la idea de crear este podcast y cómo te ha ayudado a ti a nivel de negocio, en tu negocio online. Pues mira, surgió primero, yo escuchaba muchos podcasts. Yo era muy adicto a los podcasts porque me parecía súper cómodo y lo que veía es que había cosas súper especializadas que uno no escuchaba en ningún otro sitio. Es decir, yo que siempre he sido un forofo de los parques temáticos de Disney, por ejemplo, descubrí un buen día que había decenas de podcasts en Estados Unidos especializados en ese tipo de contenido, que es un tipo de contenido que es imposible de encontrar en otro sitio, ¿no? Entonces vi que era eso y que era muy cómodo de consumir. A mí eso fue la clave. Cuando nacieron los niños, los mellizos, que yo prácticamente no dormía y iba como un zombie por todos lados, yo no podía ni leer ni hacer nada. Entonces, pero con los auriculares, yo salía a pasear a los niños en el carrito y iba escuchando podcasts de Disney, que me los ponía cuando yo quería y era un conocimiento. Entonces, yo ahí vi el poder realmente que tenían los podcasts. Luego, cuando empecé ya a tener la idea de lanzar una marca personal y tal, y yo estaba en el coche todos los días escuchando podcasts, entonces aprovechaba los ratos de coche, de gimnasio, de mi vida cotidiana. Lo que vi es que era el único canal que se adaptaba a mi rutina, no al revés. O sea, yo no tenía que hacer una interrupción para ver un webinar en vivo o para leer un post de 7.000 palabras o para leer un ebook. Era muy fácil el consumo. Entonces yo empecé con la idea de crear un podcast porque había consumido podcast y entendía el valor, siempre y cuando el contenido fuera bueno, claro, porque tampoco sirve nada para nada. Entonces, ahí fue la clave. Y luego, ¿cómo lo apliqué a mi negocio? Yo ya tenía una marca personal, yo ya tenía un blog, yo ya tenía contenido escrito. Y tenía la percepción de que era muy difícil destacar con contenido escrito. Pues por eso, porque eran contenidos que, bueno, pues son más largos y necesitas que la gente realmente invierta tiempo en leerlos y tampoco es que conectan. Bueno, hay unos comentarios que la gente puede dejar un comentario, pero no hay mucha emoción que se genere con un texto escrito. Entonces yo empecé mi podcast sencillamente leyendo mis posts en voz alta. Yo tenía muchísimos posts que generaban bastante poco tráfico publicados en una web y era mi principal canal de contenido. Y un buen día decidí hacer versiones de audio de esos mismos posts. Y de hecho los primeros 30 o 40 episodios de mi podcast eran simplemente leer posts que ya había publicado. Y ya está. Era tan sencillo como eso. Y de repente la gente alucinaba. Digo, pero sin vergüenza, si esto lo tengo publicado en la web desde hace 2 años y ahora te parece lo más revolucionario porque te lo estoy leyendo como si fuera Claro, como un cuento infantil. Entonces, ahí me di cuenta que sí, el contenido es importante, pero el método o el canal también lo es. Y tú puedes tener un gran contenido, pero si el formato no es el adecuado, pues puede que no tengas la audiencia, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezó a despegar. Pues yo compartía y entonces pues yo leía el post y al principio era muy robótico y muy mecánico porque simplemente lo estaba leyendo, pero ya poco a poco pues yo me iba emocionando o de repente comentaba algo que veía que se me había olvidado incluir en el artículo, entonces poco a poco usaba ese post como un guión, pero empezaba a improvisar. Y luego ya es cuando ya introduje entrevistas. Empecé ya a compaginar, ahora miro atrás, no sé cómo me daba tiempo, no sé, porque yo hacía un artículo, un podcast en solitario, un podcast con entrevista y un vídeo de YouTube cada semana durante varios años. Y bueno, claro, sí, sé por qué no había nadie, no había ni clientes ni audiencia, entonces no tenía otra cosa que hacer. Ahora, claro, ya solo hago la entrevista. Todo lo demás lo he tenido que dejar porque no me da. Entonces me he centrado en el podcast como canal de contenido. Entonces, ¿qué me aporta? Pues todo. Para mí ha sido absolutamente fundamental la audiencia. Es decir, la mayoría de la gente que me conoce por el podcast. Me ha conocido por el podcast y luego muchas veces esa relación surgen otras cosas, desde colaboraciones hasta clientes, de muchos. Es decir, o bien que me han conocido a través del podcast o bien que el haberme escuchado varios episodios les ha dado la confianza para decir, mira, hay muchos consultores de marketing online, queríamos contratar a alguien y uno no sabe al final en qué se está metiendo, pero después de escucharte durante X semanas o meses o tal, pues supimos pues que ese es lo que decíamos antes, que ya no solo lo mucho que puedas saber o no, sino la persona, y eso se traslada muy fácilmente a través de la voz, ¿no? Y luego también, por otro lado, el networking, es decir, hoy en día en este tipo de negocios no podemos estar en solitario. Siempre hay colaboraciones de contenido, colaboraciones de afiliados, cursos conjuntos, cosas que al final se pueden hacer. Y para mí la mejor forma de conocer a gente también ha sido el podcast. ¿Por qué? Porque esa misma relación que se establece
con la gente que te está escuchando en el coche o en el gimnasio se establece con la persona con la que tú estás entrevistando o que tú estás charlando. Y para mí entonces ha sido el mejor canal de network. Yo ya no voy a eventos. Es que no recuerdo, no sé, 4 o 5 años que no voy a un evento, porque es que, ¿para qué? Para estar ahí hablando con gente random. O sea, si yo me interesa hablar con alguien, les entrevisto en mi podcast y ya está. Y es mucho más eficaz. Entonces, a mí me lo ha dado todo. Pero una vez más, la gente que se esté planteando crear un podcast, yo les animo, pero que no esperen que vaya a ser mágico, porque se tarda tiempo. Yo ya llevo 363, creo, a día de hoy es el que hemos publicado. Entonces son muchos episodios y poco a poco vas aprendiendo y vas mejorando y no todos los episodios están bien y bueno, pues cometes errores, pero es un canal de contenido. Entonces ese canal de contenido hace que la gente te pueda conocer un poco mejor. Entonces, para mí es el canal definitivo. Para mí. Qué guay. Qué guay, qué pasada. Pues, Óscar, no tengo más preguntas para ti. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Seguro que has inspirado a un montón de gente que está interesada en los negocios online y que además le gustaría aprenderlo de ti. Vamos a dejar abajo del episodio todos los enlaces para que las personas puedan conocerte un poquito más. Y a mí solamente me queda darte las gracias y decirte que cuando quieras volver, esta es tu casa. Pues muchas gracias. La verdad es que me lo he pasado pipa, se me ha pasado rapidísimo. Así que nada, habrá que repetir. Genial, muy bien. Pues chao. Adiós. Gracias, hasta la próxima. hasta luego. Adiós, Lorena.